propio de los novatos. Bien, voy a iniciar la conferencia. Se llama Mitos y Religiones. Todas las religiones han tenido una enseñanza externa y otra interna. Como San Pablo lo expresó, leche para los niños y carne para los hombres fuertes. Los mitos y leyendas de los distintos pueblos han contenido siempre grandes verdades espirituales, reveladas de formas especiales, para obtener el mayor bien, tanto para la raza como para el individuo. Aquellos que estaban preparados para recibir el sentido profundo en ellos contenido, fueron introducidos en el santuario interno para proporcionarles enseñanzas más avanzadas y más profundas. Los que se contentaban con su interpretación literal permanecieron en el atrio exterior y constituyeron la mayor parte de los devotos exotéricos. Hay dos palabras en la lengua griega que tienen tras ellas una larga e interesante historia. Son las palabras mitos y logos. Originariamente, ambas tenían la misma fuerza en el lenguaje corriente y por eso, en tiempos de Homero, se empleaban indistintamente, tomando una o la otra, siempre con el significado que la voz, palabra, tiene en nuestro idioma. Logos, sin embargo, creció hasta significar tanto la constitución interna como la forma externa del pensamiento y, consecuentemente, se convirtió en la expresión del pensamiento exacto, que responde a principios universales e inmutables, alcanzando su más elevada significación al representar no solo la razón en el hombre, sino la razón en el universo, el divino logos. Mitos significó como todo lo completado por la boca del hombre. Una palabra, un relato de algo, una historia. En la Grecia ática, mitos significó una historia de los griegos prehistóricos, de ser un mito de Grecia, ha pasado a ser un mito de cualquier tribu, de cualquier pueblo de la tierra. Es antiquísima la razón por la cual los mitos han pasado a ser para el hombre vulgar sinónimos de mentiras, aunque los verdaderos mitos, y hay muchos, son las más espléndidas y expresivas manifestaciones de verdades conocidas por el hombre. Un mito, cuando contiene un principio universal, lo expresa de forma especial, empleando los personajes y las circunstancias propias de un determinado pueblo, tiempo y lugar. Y las personas de ese pueblo particular, relacionadas con y a las que ese tiempo y ese lugar les son queridos, reciben el mito con gran regocijo y la verdad viaja así con él como el alma con el cuerpo. Las religiones de los griegos clásicos eran religiones mistéricas. Muchas de las escuelas de misterios fueron fundadas por inspirados filósofos que eran capaces de penetrar en el alma del mito e impregnarla con su divina razón, de modo que, en verdad, transmitían sustancia viviente de una generación de neófitos a otra. Tenemos un ejemplo de ello en el mito de Psique y Eros, elaborado místicamente.
Como el Evangelio de Juan, este mito no fue compuesto como un relato biográfico, sino como un trabajo de arte consciente. Fue cuidadosamente construido para enseñar profundas verdades filosóficas, a tiempo que purifica la imaginación que se hace así sensible a la luz espiritual. A los efectos que nos hemos propuesto de relacionar los mitos griegos con la Biblia cristiana, contamos principalmente con las tradiciones homéricas, que se corresponden con la era salomónica palestina. Durante la época de los reyes, se construyeron estados civilizados con gobierno, escritura y literatura. Simultáneamente, en Palestina estaba teniendo lugar idéntico proceso bajo los reyes los hebreos. En la siguiente época histórica griega apareció el segundo creador de Biblia, Hesíodo. Al tiempo que los profetas proclamaban la justicia y el favor de Yahvé entre los judíos e israelitas. Y aún la cautividad de Israel y Judá en Asiria y en Caldea se corresponde con la época pitagórica entre los griegos. Fue durante la cautividad cuando se compiló la Biblia hebrea con un contenido aproximado al que ha llegado hasta nosotros. La escuela platónica de Grecia se corresponde con los siglos de silencio de Palestina, durante los cuales aparecieron los extracanónicos apócrifos del Antiguo Testamento. La recopilación homérica fue aceptada por los griegos como verdadera revelación de los dioses, cuyos pregoneros eran los poetas. Se meditaba sobre ella por los neófitos de los misterios, con el fin de que la luz que contenían se difundiese en su conciencia, del mismo modo que el cuerpo extrae la salud y la fortaleza de los alimentos que ingieren. Debido a la identidad de la verdad, que es común a las religiones antiguas y a las modernas, los antiguos mitos conservan aún su mensaje espiritual. La mayor parte de nosotros buscamos inspiración en los viejos mitos griegos, que quizá entraron más que las leyendas hebreas en los misterios de Cristo, mediante los que el neófito moderno, especialmente en Occidente, alcanza la liberación. Incluso para el neófito oriental resultan importantes los mitos griegos, porque los antiguos griegos eran aventureros, tanto mental como físicamente, y por ello sus mitos y los misterios desarrollados en su entorno están cargados muy frecuentemente de influencias orientales, que los elementos más conservadores de la vida griega jamás hubieran sido capaces de crear. Los escritos atribuidos a Orfeo, de los que solo nos han llegado solo fragmentos, tienen un significado más profundo. Los libros órficos estaban con relación a Homero y a Hesíodo, como la Cábala está con relación a los cánones ortodoxos del judaísmo. Es la literatura esotérica por excelencia y muestra clarísimamente la influencia de los descubrimientos orientales en los campos de la psicología y la metafísica, aunque nos faltan elementos estrictamente científicos, incluso en el moderno sentido de la palabra. Orfeo, a mí,
perdón, Orfeo mismo, pertenece a la época de la mitología y los libros que se le atribuyen son el trabajo de muchas generaciones de autores iniciados que escribían en su nombre, es decir, en el de su escuela. Posteriormente se identificó en Grecia a Orfeo con el dios Baco, el inmigrante de la India, o sea, una especie de Krishna. Según algunas leyendas, un día Baco desapareció y tras una ausencia de 20 años vividos en el tenebroso reino de Hades, como un poco que dicen, o en el proverbial negro, por misterio, Egipto, regresó con un nuevo nombre, el nombre iniciado de Orfeo, que se asegura que proviene de las palabras fenicias, aur, que significa luz, y rofe, que significa curación. El nombre de Orfeo, pues, se reveló como el título dado a los iniciados con cierto grado de desarrollo, aquellos que curan con la luz. Según la Génesis de Hesíodo, antes de la creación de la tierra, la materia estaba en un estado personificado por la deidad Caos. La hija de Caos fue Nix, la noche, la oscuridad habitante del espacio primordial, el espacio viviente de los esotéricos. Ella era la madre de toda divinidad cuyo origen estuviera velado en la oscuridad de indefinición. Fue también, según la creencia popular, madre de la luz y del día, que destronaron a sus padres y reinaron en su lugar. Su vástago fue Eros, el amor, que les ayudó en la creación de Gea, la tierra. Fue el poder de Eros, el amor, el que atravesó el corazón de Gea con la flecha de la vida. Antes de ello, la superficie de la tierra era estéril como un desierto, pero tras la infusión de amor, la tierra despertó de su trance semejante a la muerte, y la vida vegetal y animal floreció. Las enseñanzas órficas sobre la creación recuerdan curiosamente las modernas teorías científicas que la interpretación de la Biblia de la nueva era de modo tan fascinante correlaciona con el Génesis. La teoría atribuida a Orfeo dice que al principio era el tiempo que sin embargo no tenía principio. Nosotros lo llamaríamos el eterno. De él surgió Caos, el abismo sin fondo que comprendía en el seno a la noche, la niebla y el aire ígneo o éter, que es el éter de los oculistas. Después el Padre Tiempo hizo girar a la niebla alrededor del aire ígneo, hasta que éste asumió la forma del huevo del mundo, que se dividió en dos mitades a causa de su velocidad de rotación. La mitad superior de ese huevo del mundo se convirtió en el cielo y la mitad inferior en la tierra. Y del centro, los planos inferiores, surgió Ero, el amor, y otros seres llenos de luz. Los cielos se personificaron en Urano y la tierra, en Gaia, que casada dio a luz a los titanes, los hecatónquiros, de 100 cabezas,
y a los cíclopes de un solo ojo. Hesíodo menciona no menos de 13 titanes, que representan las misteriosas y titánicas fuerzas creadoras que despiertan al ser amanecer de un gran día de manifestación. Hay una característica serpentina en esos titanes. Con sus aguas primordiales, se representa por una serpiente que se muerde la cola. Cronos o Saturno, otro de esos titanes, acudió en ayuda de la madre tierra cuando Urano intentó destruir a los hecatónquiros y a los cíclopes en contra de sus deseos. El fuerte acudió con sus hoz y tendió una emboscada a Urano, y de la sangre de Urano herido nacieron las furias, que tenían serpientes por cabellos, los gigantes con piernas de serpiente y las ninfas mélicas, las abominables doncellas de lanzas de fresno. En lo expuesto encontramos una afirmación de la misma verdad con que la Biblia comienza, comillas. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe. Sobre la faz del abismo la tiniebla, y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Saturno o Cronos, el tiempo, ha de ser asociado siempre con la limitación de la forma. El ocultismo denomina el primer día de la creación el período de Saturno. Cronos es desde el principio el anciano de los días de innumerables años. Su rostro está velado, empuña en su mano la hoz de la ley cósmica, que si bien fue el instrumento mediante el cual Urano fue derrotado, también anuncia doradas cosechas y promete su recolección. Durante incontables eones de tiempo, Saturno y Rea gobernaron el universo y tuvieron 3 hijas, Vesta, Ceres y Juno, y 3 hijos, Plutón, Neptuno y Júpiter. Se dice que Saturno se tragaba a sus hijos apenas nacían, sabedor de que uno de ellos le había de destronar. Cuando nació el 6º hijo, Júpiter, Rea lo sustituyó por una piedra envuelta en pañales, y así, escapando a la destrucción, fue alimentado con néctar, ambrosía y miel, alimentos que confieren la inmortalidad. Hay mucha información oculta en todo esto. Júpiter representa la vida y la evolución espiritual del hombre del período de Júpiter, que en ocultismo es el 6º día, contando como sigue: primero Saturno, segundo el Sol, tercero Luna, cuarto mitad marciana del período terrestre, quinto mitad mercuriana del período terrestre, sexto Júpiter. Estamos ahora en la mitad mercuriana del período terrestre y quinto día de la creación, y en la época aria, que es la quinta. La siguiente época, la sexta,
será un avance del período de Júpiter. El sexto día se iniciará en las regiones etéricas, con una tierra transmutada e inmortal, y con una humanidad inmortal sobre ella. La sexta época traerá con ella la segunda venida de Cristo en la civilización etérica de ese tiempo lejano. Cronos, el tiempo, el karma, no tendrá poder sobre ese sexto hijo. El néctar, la ambrosía y la miel representan el poder de la vida eterna adquirido mediante la iniciación, que será alcanzada por todos en el período de Júpiter. Tanto mitológica como astrológicamente, Júpiter derrota a Saturno. La vida triunfa sobre el tiempo. Los eruditos han afirmado que esos mitos eran las explicaciones griegas de los muchos fenómenos de la naturaleza y que de esa agradable poética manera exponían los orígenes del mundo, del hombre y de todas las manifestaciones de la naturaleza que observaban en su entorno. Pero bajo esa fascinante imaginería se esconden las mismas verdades que encontramos en nuestra Biblia cristiana. Se ha hecho sabiamente que deben ser comprendidas. Lo que el alma es para el cuerpo es la verdad esotérica para el mito, que la transporta a la conciencia mortal. El reinado de Júpiter no se inició sin problemas. En la batalla de los gigantes contra el padre de todos, hubo 3 miembros de los titanes que estuvieron con Júpiter y contra Cronos. Uno de ellos fue Océano, la serpiente de las aguas que rodeaba el mundo. Los otros 2 fueron los titanes Prometeo y Epimeteo, hijos de Iapeto. Los titanes, sublimados, fueron vencidos y desterrados al Tártaro, en lo profundo de la tierra, donde sus luchas son la causa de los terremotos, las erupciones volcánicas y otros acontecimientos catastróficos de la naturaleza. Pero Prometeo y Epimeteo, que habían adoptado la causa de Júpiter, jugaron un papel principal en la creación de los reinos animal y humano. Primero, Epimeteo creó los animales, dando a cada especie sus atributos característicos. Cuando Prometeo se dispuso a crear al hombre, se dio cuenta de que todas las características especiales habían sido utilizadas en la creación de los animales. Así que subió al cielo para robar el fuego del carro del sol, con el fin de que la humanidad tuviese alguna particularidad exclusiva propia. Desde ese momento, Prometeo, con astucia y distintos medios, luchó por la raza humana en contra de Júpiter, incluso inclinando a los hombres a negar a Júpiter en su templo los ricos sacrificios exigidos por su ritual, utilizando para ello carnes y huesos de calidad inferior. Como castigo, Júpiter privó a los hombres del regalo del fuego. Prometeo, sin embargo, pronto lo robó de nuevo. Profundamente enojado, Júpiter ató a Prometeo a un negro acantilado en el Cáucaso. Lo encadenó en la posición de crucificado y lo condenó a que durante el día un buitre devorase su hígado. Un tormento eterno, pues que cada noche su hígado volvía a crecer. Tras ello, Júpiter creó a Pandora para que fuese la compañera del hombre.
En la leyenda de Pandora, Prometeo y Vulcano se encuentran ciertas verdades relativas a la época lemúrica, en la que tuvo lugar la separación de sexos y la caída del hombre. Estas verdades siguen el segundo y tercer capítulo del Génesis. Pandora fue creada por los dioses a petición de Júpiter, y cada uno le confirió determinados atributos astrológicos correlativos con los distintos planetas, la Luna y el Sol. Su forma fue elaborada por Vulcano, Festos, el artesano celeste, y fue dotada de belleza por la propia Venus, de benevolencia por Júpiter, de pasión por Marte, de persistencia por Saturno. Mercurio le dio una cajita misteriosa. Pandora abrió la caja y de ella rápidamente escapó un enjambre de espíritus del mal que representan las formas astrales de la enfermedad y la muerte, el pecado y el odio, que llenan el aire. Rápidamente cerró la tapa cuando oyó una vocecita procedente del interior de la caja que clamaba por su libertad. La abrió de nuevo y surgió de la cajita el hada de la esperanza. La esperanza era el antídoto que Hermes, Mercurio, había previsto contra el sufrimiento desatado por la irreprimida curiosidad de Pandora, que la hizo buscar conocimientos más allá de su comprensión y control. Y es cierto que la esperanza florece eternamente en el pecho del hombre. El gran iniciado cristiano, Pablo, en su inmortal epístola de la caridad, consideró la esperanza como uno de los 3 atributos supremos del espíritu humano. Y entonces solo quedarán la fe, la esperanza y la caridad. Pero la mayor de ellas, virtudes, es la caridad que recomiendo. Sin embargo, la humanidad aún experimenta los efectos negativos de la caída. La esperanza es la estrella que indica el camino de retorno al Edén, los cielos, mediante la regeneración. La epístola en la que Pablo enseña tan bellamente la lección de la caridad o amor, posee una importancia oculta enorme. La fe, la esperanza y el amor a las que se refiere no son meras abstracciones metafísicas, sino que son sustancias vitales espirituales del cuerpo del verdaderamente iluminado. Sus emanaciones, por tanto, actúan sobre toda la vida y asuntos del recién escogido, y en las condiciones apropiadas, ambas se sienten y se ven. Las corrientes de vida que fluyen a través de ciertos puntos vitales del cuerpo completamente despertados, revivifican y electrizan cada uno de sus átomos. A este proceso, Pablo lo denominó sustituir el hombre viejo por el hombre nuevo. Las corrientes de fe son las primeras en manifestarse. Aparecen en tonos de color azul cósmico. Su fuerza gemela de la esperanza es oro etérico, y ambos se unen en la luminosa llama dorada que tiene su hogar en el centro solar del cuerpo, el corazón. La mayor de ellas es el mundo. Cuando esta poderosa triple fuerza despierta de su largo sueño,
el hombre comprueba la unidad y la santidad de la vida toda, desde la minucia de nuestro microscópico mundo hasta las más lejanas estrellas. Aunque fragmentarias, no dejan de ser profundas las gemas de sabiduría esotérica encerradas en los antiguos mitos. La orden de Mercurio de no abrir la caja hasta transcurrir cierto tiempo tiene especial significado para el discípulo, para el cual la triple fuerza ya tiene un sentido que la humanidad en general conocerá cuando alcance su plenitud en la próxima nueva edad, el día del nuevo cielo y la nueva tierra. Basado en el libro La mitología y la Biblia de Corinne Lang. Muchas gracias.